Ok, chicos, pues vamos a continuar con otro problema del tema de dinámica de cuerpo rígido. Pues entonces vamos a hacer el problema número 17, el cual dice lo siguiente. La barra OC de peso P está articulada a tierra en O. Su extremo C se articula mediante un pasador ideal al centro del disco de radio R y peso P, que rueda en la superficie circular de centro O y radio 5R fija a tierra. Si el sistema inicia el movimiento por efecto de la gravedad y parte del reposo desde la configuración mostrada, donde la barra forma 60 grados con la horizontal, pues determine el vector aceleración angular de la barra respecto a tierra para dicha configuración. ¿Ok? Entonces, bueno, este es el problema. Eh, lo primero que hacemos normalmente en todos los ejercicios es identificar la trayectoria de las partículas que en algún momento se vayan a estudiar. En este caso podemos identificar que la trayectoria de C respecto a Tierra es esta. Recordemos que C es una articulación plana, por lo tanto C es una partícula que pertenece tanto al disco como a la barra. ¿Ok? Entonces, es importante que identifiquemos acá la trayectoria porque cuando vayamos a trabajar con la aceleración, como la trayectoria es circular o es curva, pues la aceleración va a tener dos componentes, ¿sí? Una componente tangencial y una componente normal. Eso ya lo sabemos. Entonces, acá dibujamos nuevamente el esquema que tenemos. Se identifican los datos que se tienen. Algo muy importante es que parte de reposo. Y pues como parte de reposo, la velocidad angular tanto de la barra como del disco es cero. Y no solamente las velocidades angulares, sino también las velocidades absolutas son cero. Eh, Otro dato importante, fíjense que como acá indica el enunciado que el disco rueda, entonces directamente podemos identificar que el centro instantáneo de rotación del disco es el contacto que existe entre el disco y la superficie circular. ¿Ok? Adicional a ello, también se puede identificar el centro de rotación de la barra, que viene siendo, ¿sí? Centro de rotación de la barra. Entonces, los datos que se tienen. En el caso de la barra, se tiene que peso igual a P, por lo tanto la masa es igual a P sobre G, el disco es de radio R y peso P, por lo tanto la masa es P entre G, y como rueda, ya identificamos el CIR y adicional a ello, hay fricción porque rueda. ¿Ok? Entonces, haciendo los diagramas de cuerpo libre de la barra y el disco, en el caso de la barra, ¿cuáles son las fuerzas que actúan allí? Si vemos acá nuestro dibujo, pues tenemos las reacciones que se generan en el vínculo O, que en este caso se llamó O1 y O2, ¿sí? Son estas que están acá. Adicional a eso se tiene el peso que va ubicado vertical en el centro de masa de la barra. Y adicional a ello también hay que escribir las reacciones en C. Hay que escribir también las reacciones en C. En este caso se colocó C1 acá y C2 acá. ¿Ok? Entonces en el caso de la barra ya no hay ninguna otra fuerza. Importante colocar los ángulos respectivos eh, que forman cada fuerza con respecto a la horizontal o la vertical o con respecto a la barra en este caso. En el caso del disco, ¿cuáles son las fuerzas que allí actúan? Pues se tiene el peso, ¿sí? Disco de peso P. Se tiene las reacciones también que se generan en C, que en este caso sería C1 y C2. Y también se tiene la normal que genera la superficie circular con respecto al disco, que es esta normal que está acá. Y también como hay fricción, se coloca la fuerza de roce porque rueda. ¿Ok? Entonces, en este caso es indiferente cómo coloquemos o cómo se coloque la fuerza de roce, si hacia arriba o hacia abajo. Es indiferente. Entonces, en el caso de la barra, vamos a hacer sumatorias de momento.
Pero ¿dónde es ideal hacer sumatoria de momento en el caso de la barra? Recordemos que siempre va a existir un punto, una partícula estratégica para nosotros eliminar a recortar, por así decir, la segunda ecuación universal o la ecuación de momento. Entonces, fíjense, ¿cómo es la aceleración en O? Es cero, ¿cierto? Entonces, lo ideal y por conveniencia, lo ideal es hacer momento en O, porque el momento en O va a ser igual a masa por OM cruz la aceleración de O31 más I super OZZ por alfa 31. Pero en este caso, ¿qué se me hace cero? La aceleración de O21, ¿por qué? Porque es un centro de rotación. Y de esta forma eliminamos este término, todo este término se me hace cero, y finalmente me queda, de forma escalar, me queda que momento en O va a ser igual a I super OZZ por alfa 31. Entonces, aquí lo que hacemos es simplemente determinar las fuerzas que hace el momento, determinar el momento de inercia, sustituimos y pues allí tenemos nuestra primera ecuación. Entonces, en función de eso, el I super ZZ de una barra va a ser igual a un doceavo de la masa por la longitud al cuadrado más, importante, no se les olvide esta otra parte que es Steiner, que normalmente a todo el mundo se le olvida. Steiner en este caso sería más la masa por este 2R, muchachos, es la distancia que hay desde donde estoy aplicando momento, que sería O, hasta el centro de masa del cuerpo que estoy estudiando, que sería G. Entonces la distancia desde aquí hasta aquí es simplemente la mitad de la barra, que sería 2R. ¿Ok? Entonces, si yo, por ejemplo, estuviese haciendo momento acá en el centro de masa, fíjense que esa distancia es nula y solamente en ese caso el momento de inercia sería este que está acá, solamente en ese caso. Pero normalmente son algunos casos particulares donde es necesario aplicar momento en el centro de masa y cuando no se aplica momento en el centro de masa, sino en cualquier otra partícula que sea diferente al centro de masa, pues hay que considerar este otro parámetro que está acá, porque este parámetro depende de la distancia que hay desde donde estoy aplicando momento hasta el centro de masa del cuerpo de estudio que le estoy aplicando momento. Entonces, siempre y cuando esa distancia exista, hay que considerar este parámetro y normalmente a ustedes se les olvida y entonces simplemente colocan este y se les olvida ese otro parámetro. Entonces, esto lo comento acá y lo digo de forma detallada pues para que lo tomen en cuenta el momento de hacer el examen y el momento de estudiar, practicar, etcétera. Entonces, si resolvemos esta ecuación, finalmente queda que I super ZZ va a ser igual a 16 PR cuadrado sobre 3G. ¿Ok? Entonces, ese que está allí es el momento de inercia. Por otro lado, vamos a ver cuáles son las fuerzas que hacen momento si hacemos momento en O. Fíjense, si hacemos momento en O, aquí fácilmente, ¿qué es momento? Brazo por fuerza. Entonces, aquí fácilmente tenemos este brazo que corresponde a la fuerza P. ¿Ok? Brazo por fuerza. Adicional a eso, también, también, fíjense que está esta otra fuerza que se une, cuyo brazo sería la longitud completa de la barra. Vamos a llamarla acá B2 y B1. ¿Ok? Entonces, en el caso de la reacción C2, no me hace momento porque pasa justamente por el punto donde estoy aplicando momento. ¿Ok? Pero C1 sí hace momento, cuyo brazo es B2, que es perpendicular a la fuerza que sería C1. Y en el caso del peso, sí hace momento, cuyo brazo es B1, que es perpendicular a la fuerza del peso. Entonces, en el caso de C1, el brazo, directamente acá lo vemos que es 4L, 4R. Entonces, fíjense, brazo 4R por fuerza. ¿Ok? Y de, en el caso del brazo de la fuerza P,
Pues sencillamente acá se tiene un triángulo, se conoce este ángulo, ¿ok? Se conoce esta distancia que viene siendo la hipotenusa, que es 2r, y pues aplicando la propiedad del coseno, se determina B1 que da R, ¿ok? Fíjense, acá se tiene lo que les estoy comentando, ¿ok? Este sería B1, este sería B1. Entonces, fíjense, ¿cómo sabemos si es positivo o negativo el momento? Entonces, en el caso de, vamos a evaluar solamente la fuerza C1. Para ver si es positivo o negativo el momento, yo coloco fijo el punto donde estoy aplicando y acciono la fuerza. Entonces, si yo coloco fijo este punto, lo dejo acá fijo, y yo acciono esta fuerza, o sea, comienzo a empujar la barra hacia abajo y hacia la izquierda, ¿cómo se va a tender a mover la barra? En este sentido, ¿cierto? Va a tender a girar en sentido horario respecto a O, que es donde estoy aplicando el momento. Entonces, como el movimiento va a ser en sentido horario, pues entonces el momento sería negativo. Y de igual forma pasa con el peso. ¿Ok? Cuando se evalúa el peso como fuerza independiente para ver el sentido del momento, simplemente se coloca fijo O y pues se acciona el peso hacia abajo y al moverse el peso hacia abajo, pues hace que la barra se mueva hacia abajo y hacia la izquierda, teniendo un sentido horario. Y en ese sentido, pues el momento también sería negativo. ¿Ok? Entonces, en base a eso, acá se simplifica las R, esta R con esta R con esta R, y finalmente vamos a tener la primera ecuación, cuyas incógnitas sería alfa 31 y la reacción C1. ¿Ok? Entonces, siguiendo el mismo orden, ahora simplemente lo que se va a hacer es estudiar el disco y pues simplemente ahora se va a hacer momento en el disco. Se va a aplicar la segunda ecuación universal en el disco. Entonces, en el disco, fíjense que acá en el disco conocemos el centro instantáneo de rotación. Entonces, cuando conocemos el centro instantáneo de rotación de un cuerpo que estamos estudiando, es conveniente aplicar momento en el CIR. ¿Por qué? Porque fíjense, aplicando momento en el CIR me queda, eso va a ser igual a la masa por IC cruz, la aceleración de I21, vector más I super I z z por alfa 21. Entonces, en este caso, podemos eliminar este parámetro se me hace cero y podemos decir que esto es cero, el producto vectorial es cero o es nulo por vectores paralelos. ¿Ok? Les recomiendo que se vayan al video de la teoría y allí pueden repasar cuándo aplica esta condición. Recordemos que a veces lo que se me hace cero es este vector, a veces se hace cero la aceleración y hay casos como este donde se hace cero por vectores paralelos. ¿Ok? Eso es teoría. Entonces, partiendo de eso, simplemente lo que quedaría que el momento en I va a ser igual a I super I z z por alfa de 1. ¿Ok? De forma escalar. Recordemos que esto nosotros lo desarrollamos de forma escalar y no vectorial. Entonces, para determinar I super I z z, eso va a ser igual a un medio de la masa por el radio al cuadrado más el Steiner. ¿Por qué aquí aplica Steiner? Porque estamos aplicando un momento en un punto o en una partícula diferente al centro de masa del cuerpo que estamos estudiando. Por lo tanto, aplica Steiner. Entonces sería más la masa por la distancia que hay desde I hasta el centro de masa, que sería R al cuadrado. Y finalmente resulta que I super I z z va a ser igual a 3 medios que multiplica P por R al cuadrado sobre G. ¿Ok? Ahora, eh, para aplicar momento, de esta forma tenemos el momento de inercia. Pero ahora queremos saber cuáles son las fuerzas que me hacen momento. Entonces, si hacemos un momento acá, fácilmente podemos ver que C1 hace momento.
¿sí? Cuyo brazo es R, que es este que está aquí. Ese está sencillo. Entonces acá se tiene R, que sería brazo, por fuerza, que sería C1. ¿Por qué negativo? Basándonos en lo mismo que les comenté anteriormente, si colocamos fijo I, que es el punto donde estoy aplicando momento, y acciono la reacción o la fuerza C1 hacia la derecha, ¿cómo va a tender a girar el disco respecto ahí? Va a tender a moverse en sentido horario. Por lo tanto, el momento es negativo. En el caso de la fuerza P2, simplemente esta fuerza yo la prolongo y el brazo trazo una horizontal por I y el brazo sería este. Este sería el brazo. Que fíjense que acá lo podemos ver en este dibujo. Y para determinar ese brazo, simplemente se determina seno de 30 y allí pues se despeja el brazo, que resulta que va a ser igual a R medios. ¿Ok? Entonces, eso se sustituye acá y se tiene brazo por fuerza. Entonces, en este caso, si yo solamente acciono la fuerza del peso y dejo caer el disco por efecto de la gravedad y por el peso que el peso indica que el disco baje, porque es una fuerza aplicada vertical hacia abajo, y dejo fijo I, entonces, ¿cómo va a tender a girar el disco respecto a I? Fíjense que va a tender a tener este movimiento en sentido antihorario. Y por eso, solo por eso, el momento sería positivo. ¿Ok? Entonces, finalmente, al simplificar la ecuación eliminando las R, pues logramos tener una segunda ecuación, que sería esta que está acá, teniendo como incógnita alfa 21 y C1. ¿Ok? Entonces, fíjense, para el momento ya tenemos dos ecuaciones, pero con tres incógnitas. Entonces, necesariamente tenemos que conseguir una tercera ecuación, pues para tener un sistema de ecuaciones de tres ecuaciones con tres incógnitas y pues allí poder despejar lo que nos interesa. ¿Ok? Entonces, luego de ya aplicarle el momento en ambos cuerpos, pues ya en este punto finaliza como tal la dinámica. Ahora bien, ¿cómo podemos conseguir esa tercera ecuación? Simple y llanamente estudiando cinemática, ¿ok? Entonces, en el caso de la cinemática, recordemos que C es un punto en común tanto de la barra como el disco. Entonces, podemos decir por cinemática que la aceleración de C21 va a ser igual a la aceleración de C31. Y pues en función de eso comenzamos a desarrollar ambas ecuaciones. En el caso del disco, la aceleración de C21 en superficie curva va a ser igual a alfa 21 cruz IC menos la velocidad de C21 al cuadrado sobre 4R. Pero esto que está acá es cero. ¿Por qué? Porque como parte de reposo, recordemos que todas las velocidades son cero. ¿Ok? Entonces, al desarrollar esta ecuación, simplemente queda que la aceleración de C21 va a ser igual a esto que está acá. ¿Ok? Este sería la aceleración de C21. Seguidamente, se procede ahora a trabajar con la barra. Y en el caso de la barra, vamos a relacionar la aceleración de C31 con la aceleración de O31. ¿Por qué con la aceleración de O31? Porque O es un centro de rotación y pues nosotros conocemos que la aceleración en un centro de rotación es igual a cero. ¿Ok? Entonces, la aceleración de C31 va a ser igual a la aceleración de O31 más alfa 31 cruz o C menos omega 31 al cuadrado por OC. ¿Ok? Pero esto que está acá también se hace cero porque parte de reposo. Esto que está acá se hace cero porque, como les comenté anteriormente, la aceleración en un centro de rotación es igual a cero. Y solamente queda este parámetro que está acá. Y al desarrollar esta ecuación, finalmente queda que la aceleración de C31 es igual a esto. ¿Sí? Entonces allí tenemos la ecuación A y la ecuación B. Simplemente igualamos ambas ecuaciones y pues como yo lo que deseo es conseguir una relación de alfa 21 con alfa 31 de forma escalar, pues yo multiplico
esta ecuación vectorial por Q, elimino este término, que inclusive sin eliminarlo ya yo sé que eso vale cero porque es una velocidad, y como parte de reposo eso es cero, ¿ok? Entonces simplemente para convertirlo de forma escalar, yo multiplico esta ecuación por el vector unitario Q, y Q por Q es igual a 1, Q por Q es igual a 1, y de esa forma tengo esta ecuación de forma escalar, ¿ok? Se van las R's y finalmente se concluye que alfa 21 va a ser igual a menos 4 veces alfa 31. Entonces ya en este punto ya tenemos las tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿sí? Entonces finalmente lo que se hace es sustituir la ecuación 3 en la ecuación 2, desarrollar este sistema de ecuaciones y finalmente despejar lo que están pidiendo, que es la aceleración angular de la barra respecto a tierra, que es alfa 31, y eso da como resultado 9R sobre 88G en dirección K. ¿Ok? Entonces, esto ha sido todo, muchachos. Muchísimas gracias y bueno, ya saben que si tienen alguna duda, dejen sus comentarios abajo.